El fantasma errante. Nicole, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gina. Bueno, quería contarles una historia que está relacionada con el relato que ya había contado anteriormente. Ok, amiga, a ver si quieres hacer un breve resumen del relato anterior. Les había contado que justamente haciendo un trabajo en el transcurso de la noche me amanecí hasta las 3 de la mañana y sin darme cuenta ya eran como las 3:30 y empecé a sentir que del techo de mi casa bajaban como unos campanazos. Y cuando me percato vi que eran dos luces peleándose que parecían especies de murciélagos, pero solamente eran como que sombras, una blanca y una negra, y a la vez parecía que murmuraban. La luz blanca como que atacó a la negra y de ahí se fueron. Ok, sí, amiga, un relato bastante extraño y por supuesto, gracias por compartir. Y entonces, ¿cuál es el complemento que quieres agregar, amiga? Lo que pasa es que cuando sucedió la historia que les comenté hace un rato, antes de esto, a mi hermano menor le diagnosticaron como que una enfermedad visual de los ojos. Sí, sí. Cual el diagnóstico era irreversible, pero sí tenía una cura, gracias a Dios. Okay. En sí no sabemos cómo pasó, porque mi hermano nunca había como que mostrado problemas visuales, pero como mi mamá siempre es de ir a chequear sus notas al colegio, su tutor le comentó que parecía que mi hermano se encontraba corto de vista, porque no veía porque veía que él hacía como que mucho esfuerzo al visualizar la pizarra o cosas así. Okay, sí. Entonces mi mamá de inmediato lo llevó al oftalmólogo para ver que le hagan unos lentes a su medida, pensando que era como que algo leve, que simplemente de repente le había bajado el rango visual o algo. Pero cuando le hacen los análisis se dieron con la sorpresa de que él, ya había perdido como que una vista, y que la vista él como que hacía mucho esfuerzo. Sí. Y esto sucedió de un momento a otro realmente, porque nosotros siempre somos como que de cuidarlo, pero él nunca había contado que tenía problemas de este tipo, y nunca nos dijo tampoco que él sentía que estaba perdiendo como que la visión o algo así. Pero Sí. cuando empezamos a platicarlo con él también, ya una vez que teníamos el diagnóstico de acá, él nos dijo que en realidad él se percató que sucedió de un momento a otro, por eso no pensó que era como un tema tan grave, pensó que también era como que simplemente se le estaba cortando la vista y ya, y por eso él fue como que de lo más tranquilo con mi mamá a hacerse la revisión y todo. Ya una vez que nos dijeron ese diagnóstico, el doctor en sí nos comentó que la enfermedad que él tenía se daba de manera progresiva. Lo que a él también le pareció algo raro fue que en sí él como que no se había percatado, porque esta enfermedad se da de manera progresiva, pero siempre hay como que indicadores. Okay. Y mi hermano lo había desarrollado en unos meses. No se dio cuenta, sí, simplemente no se dio cuenta, ¿no? Claro, no se dio cuenta, y en sí esta enfermedad, como dice el doctor, se da en años, por eso es de manera progresiva, pero mi hermano, parecía como que lo había desarrollado en cuestión de 3-4 meses y ya. Ajá. Y ya había diagnóstico final. Entonces, eso le pareció algo raro, porque empezaron a hacer como que una averiguación de ver más o menos cuándo inició esto o cuándo inició este cambio. Sí. Entonces, el primer especialista nos dice que para tener un mejor diagnóstico nos iba a transferir con otro especialista que era más preciso con este tema y que ya había tenido experiencia con esta enfermedad. Entonces nos deriva con él, y el otro especialista nos dice que ya esta enfermedad estaba como que muy grave y que ya era un tema de hacer como un trasplante. ¿Trasplante de córnea? Sí, exacto. Oh. Y luego, entonces
ya obviamente esta noticia como que devastó a mi mamá y igual tuvo que hacerse fuerte y como que continuar. Ya una vez cuando llegamos donde el otro especialista, él ya nos dijo pues oficialmente que sí era el diagnóstico acertado y que ya había que proceder para ver ya cómo era su situación de él y ver qué medidas podíamos tomar. Pero algo que sí nos recalcó él era que le parecía muy muy extraño, porque había hecho los exámenes como que 2 veces, pero era muy extraño el hecho de ver que la vista de mi hermano internamente parecía como que la habían desgarrado y después la habían cosido porque ya tenía cicatriz interna. Cosa que era muy raro y como que tiene cierta relación con lo que dice mi hermano, de que para él él nunca se dio cuenta porque es como que pasó en cuestión de, para él habrá pasado que en cuestión de un mes, pero para el especialista, como él dice, esto se desarrolla de manera progresiva, entonces ha tenido que haber como que algún indicador. Y el otro doctor, el segundo doctor, nos dijo también lo mismo, que era muy raro porque esta cicatriz parecía que había cicatrizado recién, pero es muy extraño que él no se haya percatado, que nunca lo haya como que observado. Sí. Entonces, cabe recalcar para esto que esto nos trajo muchas dudas en sí, pues entonces mi mamá tuvo la sensación de que podría haber sido como que daño, ya que ella siempre ha sido como que víctima de daño y la mayoría de veces era proveniente de la familia paterna y papá. Sí. Porque siempre como que habían envidiado el sobresalir de mi familia y todo. Entonces, en base a eso, teniendo esta idea rondando en nuestra cabeza, mi mamá ya quería aclarar dudas y le comenta esta situación a una amiga de ella, y esta amiga también era madrina de mi hermano. Entonces ella le comenta que ella tenía una tía que no tenía un problema similar que el de nosotros, pero había tenido un problema mayor, que supuestamente su hijo había sido desahuciado porque había tenido un accidente de moto y su cerebro había quedado expuesto, y el chico ya estaba como que en un coma simplemente para ser desconectado. Ella le comenta que eso se lo había comentado a su esposo, que era familiar de esta señora, su tía. Sí. Y ella le dice a mamá, pues le dice la idea de que, ¿y por qué no consultas mejor con la señora que ella consultó? O sea, que la señora del otro chico había consultado. Y mi mamá le dice que sí, que por favor le consigue el número, todo. Y ella le comentó que ella sabía brevemente la historia, pero que supuestamente la señora, en el afán de querer recuperar a su hijo, tenía una sobrina que estaba en México, y esa sobrina trabajaba como que con la Santa Muerte, y que la señora no sabe bien qué es lo que hizo, pero hizo un pago y esta chica lo recuperó, o sea, trajo a la vida al chico. Entonces, obviamente mi mamá tenía ciertas dudas, pero tenía como que el afán de descubrir qué es lo que pasaba con mi hermano, o sea, si esto realmente era como que una enfermedad divina o algo hecho, por así decirlo. Entonces nos comunicamos con esta señora, y esta señora le dice a mi mamá que le comente cuál era el tema, cuál era el diagnóstico, y que le diga más o menos si ella había visto algunos cambios o algo. También le pidió como que le tomara fotos a la cabeza de mi hermano y que le cortara todo el cabello, porque ellos necesitaban como que ver el cráneo, supuestamente el cráneo, ver la forma para examinar directamente qué es lo que podía haber pasado. Y ahí también le dijo de que le narrara cómo había sido su nacimiento de él. Sí. Cómo se había dado toda esa cosa y cómo había sido su infancia. Entonces mi mamá le comenta que ella tuvo como que un nacimiento, un embarazo con él un poco duro, porque mi abuela se metía mucho. Mi mamá también en esa etapa pasó un proceso de que le habían enfermado también de daño. Entonces ella viene a curarse por daño en esa etapa de proceso de gestación, y entonces mi hermano tuvo como que una gestación difícil, por así decirlo. Sí. Ahora le empieza a comentar y le dice que le dé tiempo, que va a ser como que una pasada, que tiene que contactarse con otras personas y así. Entonces se contacta con las otras personas y nos llama como a la media hora,
y nos dice que ella ya tenía un diagnóstico y que supuestamente o sea, la enfermedad de por sí no, ya era una enfermedad ya física, ya se había plasmado, pero que esa enfermedad, o sea, había sido creada supuestamente con daño. Que esta enfermedad venía desde la gestación de mi hermano, por así decirlo, o sea, que mi abuela, no dijo exactamente mi abuela, pero dijo que una persona muy cercana con las características de mi abuela, como que había intervenido en el afán de querer como que separar a mi familia, había intervenido para haciendo un tipo de daño, y en el afán de que mi mamá pierda como que a mi hermano, le hizo algo a ella, pero no logró porque mi mamá siempre ha sido una persona como que muy perseverante y todo, y ella se sanó por daño justamente. Sí. Pero que había quedado como que supuestamente algo como que había quedado incubado, por así decirlo, en mi hermano ya. Y que esto ha venido desarrollándose a lo largo de sus 15 años, algo así, y que por eso el desarrollo no fue progresivo, el del daño, pero actuó repentinamente ya finalizando, y que por eso ya había como que ya había afectado los órganos, en este caso el tema visual de sus ojos. Sí. Y que ya había dañado. Por lo tanto, ella nos dijo de que en todo caso ella podía curarlo, pero que ella era una persona no sé cómo decirlo, malera, por así decirlo, que la muerte actúa como tal, o sea, que la Santa Muerte actúa de una manera tan karmática que si tú habías sido, supongamos, creador del daño, te eliminaba, algo así. Entonces mi mamá como que no quería meterse en esas cosas, porque mi mamá es como que muy creyente de que el único que te puede quitar la vida es Dios, y que si tú tienes que pagar tus deudas, las pagarás con Él, y así. O sea, no le gusta meterse mucho en esas cosas, pero claro, ya había descubierto que supuestamente de dónde provenía este hecho. Y ella le dice que le muestre el cuarto donde vivía, donde dormía mi hermano, y que necesitaba analizarlo para ver. Realmente cuando entramos, solamente entró mi mamá y yo al cuarto, y nos dijo que apagáramos todas las luces de la casa, que solamente alumbráramos. Ok, ahí en esa parte, mi amiga, ¿llevaron a esta señora a tu casa? No, ella estaba en México, pero ella nos hizo videollamada. Por una videollamada, ok, ahí. Es que esa parte no la había comprendido así, mi amiga, pero adelante. Ya, entonces ella nos hizo esta especie de videollamada y nos empieza a decir de que todas las luces de la casa, que necesitaba ver si es que en la casa de por sí habían enviado alguna especie de ente, y que la única manera de visualizarlos era apagando todas las luces de la casa y visualizándolos con una linterna, que ella necesitaba observar si es que alguno de estos entes se encontraba en el cuarto de mi hermano. Entonces apagamos todo, y mi mamá la verdad es que sí le dio como que un poco de miedo lo que le había dicho, o sea, de que este daño había sido creado y así, y me dice pues a mí que entre con ella al cuarto. Entonces para poder ayudarla a descubrir qué es lo que pasaba. Entonces ingresé con ella y todo, y la señora nos dice que ella sintió una energía bien cargada. Al principio la verdad es como que uno empieza a dudar, porque no sabe si realmente te dice la verdad o no. Entonces con dudas y no entramos, y nos empezó a decir que ella visualizaba como que 5 animales, cosa que nosotros sí logramos visualizar uno, porque ella nos dijo que visualizaba en el cuarto una especie de iguana, una especie de perro, como una suricata y un loro y otro más. Entonces que estos 5 animales habían tomado forma de animales, pero que realmente eran como una especie de ente que habían sido enviados para más que actuar o dañar, porque ya eran simplemente enviados para informar, algo así. Entonces que ella podía deshacer todo esto, pero que al deshacer automáticamente esto se regresa al creador, o sea, al creador de ese daño, y de que no había vuelta atrás, de que ya lo podía hacer. Entonces mi mamá, pensando que era como que algo sencillo, le consulta de que si podía evitar este tema de regresárselo, porque más que nada ella quería solamente limpiar a mi hermano y eliminar eso de su sistema,
no dañar a otra persona por más daño que le haya hecho a ella, sino como que simplemente desechar esta mala energía y romper todo este lazo de daño, por así decirlo. Sí. Entonces, ya acordando todo, mi mamá le dice que a ella le gustaría que se haga de esa forma y que accede, pues, y ella le dice de que este acceso tenía un precio y que este precio era de 20,000 soles. Uh-huh. A lo que mi mamá, en su momento, la verdad que dentro de su desesperación quería hacerlo, ¿no? Pero a veces uno tiene que tomar las cosas como que con cabeza fría, claro, porque no puedes creerle como que a la primera persona que te diga que es así, porque puede ser un charlatán. Entonces, sí. En mi caso yo esperé y le dije, a ver, esperemos, pensémoslo con cabeza fría. Yo sé que tú como mamá, obviamente quieres lo mejor y no aceptas como que este diagnóstico, pero lo mejor es como que pensarlo fríamente, porque qué tal si desperdicias dinero que lo puedes utilizar para el tratamiento. Claro. Entonces, lo pensamos todo y dentro de ese lapso nos pusimos a averiguar, porque acá en Perú nunca, bueno, al menos nosotros nunca habíamos escuchado un tema como que se trabaje con la Santa Muerte o algo así. No somos mucho de meternos en estas cosas de la brujería, para nada, pero sí creemos que hay gente que actúa con este tipo de daño, ¿no? Nosotros somos más creyentes de la fe, por así decirlo. Entonces, lo pensamos todo y mi mamá se puso a pensar, pues, y le pidió a Dios que obviamente le dé como que una especie de un sueño revelador, o que le diga algo, cómo podría proceder, o sea, porque ella es creyente de que Dios dice ayúdate que te ayudaré, y para ayudarte a veces tienes que actuar con ciertas cosas pero sin hacer daño, o sea, sin regresar ese daño a los demás, o sin volverlo peor. Entonces pensamos en acceder, pero cuando mi mamá descansa después de este hecho que había sucedido, se duerme, ella nos dice que ella soñó que Dios le decía que no, o sea, que no intervenga, que no lo haga, porque lo único que podía exponer a su hijo a otras cosas, porque justamente como estamos hablando de la muerte, y la muerte no es santa de por sí, de repente podría, en su afán de liberar a su hijo de algo, podría amarrar su alma a otra cosa. Entonces evitamos no hacerlo, ¿no? Pero ya anteriormente a este suceso, mi hermano nos había contado que él sentía a veces cuando dormía como que le tocaban los pies o las manos, y varias veces como que él se levantaba justamente por eso. Y aquí es donde viene la relación, que no sé si una cosa está hilada a otra, pero previamente a eso nosotros ya teníamos como que esta sospecha de que algo era daño, y hicimos algunas limpias en mi casa justamente para evitar el aura, para botar esa mala energía. Obviamente no accedimos al trato de que la señora intervenga con la Santa Muerte, porque no quisimos exponer la vida de mi hermano, ni tampoco como que su alma, pues su espíritu. No quisimos meterlos en estas cosas. Entonces nos quedamos reservados con este diagnóstico y llevando un tratamiento con él. Pero ya en el transcurso de este tratamiento, de ir y venir así para ver su situación y todo, ya en mi casa se sentía pesada. Por eso que no sé si una cosa tiene relevancia con la otra, pero justamente cuando yo me quedé en mi casa, sola en la sala, porque mis papás duermen todos en el segundo piso, sí. Yo me quedé en el primero. A mí me pasó este hecho sola de ver las dos luces, pero lo que más me causa como que duda o cierto temor es los campanazos, el porqué de los campanazos y de los murmuros. Y si está relacionado, o sea, esa es mi pregunta más que nada. Ok. ¿Sientes que por lo que les dijo esta persona, era mujer o era hombre? ¿Era un brujo o era una bruja? Era una mujer. Una mujer, ok. Por lo que les dijo esta mujer, tú sientes que todo esto lleva a una relación, ¿verdad? Porque como que todo coincidió en el momento. Y te voy a decir algo, mi querida amiga. En
momento exacto cuando ustedes se enteran que tu hermano tiene una enfermedad que se le desarrolló rápidamente, de manera pues inesperada, por supuesto, ahí la atmósfera en la casa cambió. O sea, no fue hasta que tú te diste cuenta, sino desde el momento preciso en que supieron. Obviamente el ánimo tuyo, el ánimo de tu mami, de todos los habitantes de la casa, pues se pone un tanto tenso, ¿no? Triste tal vez, porque pues tener a un familiar enfermo y luego con algo tan grave como es la visión, algo muy importante en nuestros sentidos, como decimos en México, pues bajonea. Oye, pero a mí me quedó la duda, ¿tu abuelita hacía brujería? No, pero, o sea, contactaba a esta gente como para hacernos algún tipo de daño a nosotros. ¿Eso lo tienes súper seguro? O sea, ¿no hay duda de eso? No, de eso no hay duda, o sea, lo de aquí todavía nos puede quedar duda lo de mi hermano, porque no tenemos solamente la palabra de la otra señora, pero en hechos anteriores, antes que naciera, por ejemplo, mi hermano, porque él viene a ser el menor, yo tengo otros 2 hermanos. Sí. Mi mamá enfermó, la primera vez que enfermaron a mi mamá de daño, ella enfermaba de un momento a otro. Llegaba, era una especie de bella durmiente, por así decirlo. Siempre teníamos la empleada nosotros acá en la casa, por lo tanto mi mamá solamente se encargaba de los negocios, y los negocios siempre han sido como que fructíferos, pero siempre ella ha estado al lado de mi papá porque el negocio era de ambos, entonces como que uno se iba a ver una cosa y el otro se quedaba a cargo de otra cosa, entonces siempre han estado en ese acompañamiento. Pero para mi abuela era como que como si le molestara, porque ella sentía que su hijo lo había logrado todo solo y que no tenía nada que agradecerle a mi mamá, y que mi mamá no tenía nada que intervenir ahí, que el negocio solamente era de mi papá y que mi papá tenía derecho a darle todo a ella y a nosotros no. Esa era su mentalidad de ella. Entonces, en base a eso, mi mamá de la noche a la mañana enferma, y mi mamá, o sea, se podía ver, no sé, era como si le controlaran la vida, porque mi mamá se podía levantar a las 7 de la mañana, pero llegaba a las 6 de la tarde y mamá no se podía mover. Y era así todos los días, o sea, no se podía mover, caía en sueño, en dolores de cuerpo, que la cabeza, que su abdomen, su pecho, que le dolía, que sentía que se quemaba, hasta que una chica que trabajaba para nosotros, ella fue la que le dice: señora, y usted se ha ido a hacer ver. Ya para esto mi mamá también ya había ido a hacerse ver, pensando que de repente la quemazón en el cuerpo o algo era quizás algún tipo de cáncer o algo que se le estaba desarrollando, no sé. O fibromialgia. Claro, también. Entonces se hizo ver y no salía. Incluso hubo doctores que le dijeron que de repente esto era psicológico. Y mi mamá le dijo: no, pero o sea, yo tengo la sensibilidad, ¿cómo va a ser psicológico si, o sea, tengo la capacidad de levantarme, pero llega a tal hora y ya no puedo, o sea, no puedo moverme, el cuerpo, el dolor, todo. Entonces esta chica, escuchando los diagnósticos, le dice a mi mamá: señora, mire, yo conozco a alguien, le dice, veo que usted es una persona muy buena, siempre le gusta colaborar con sus trabajadores y todo, señora, vamos, yo la voy a acompañar. Y la lleva a mi mamá a todo, y donde un señor, y este señor le dice, pues le pasa como que crías de cuy, algo así, y la limpia. Y cuando, no sé si en México harán eso también, pero acá, por ejemplo, que cuando te pasan el cuy, si el cuy supuestamente saca todo el mal, entonces obviamente hay... amiga, ¿qué es el cuy? Es como una especie de hámster, por así decirlo. Ok, el cuyo. un cuyo. Claro, un cuyo, algo Ajá. así, no sé cómo le dirán, Sí. pero un cuy le dicen acá. Ok. Entonces le pasan eso a mi mamá, y cuando abren el cuy ya había muerto, se había atragantado con su propia sangre y tenía todos los órganos inflamados, su sangre estaba coagulada y el cuy estaba como morado. Entonces el señor le dice pues a mi mamá: lo que te están haciendo ya es muy grave, es como si ya te hubieran entregado
Y el señor le comenta y le dice, mira, hagamos esto, vamos a dar la contra para que aprenda y para que no se meta contigo, porque si tú no le das como que un estate quieto, ella va a seguir y de repente quizás en alguna de estas lo logre y logre matarte, o sea, tienes que poner un límite. Sí. Entonces mi mamá como que accede a que le den la contra. Obviamente esta contra solamente le iba a regresar su daño, pero como sabía que mi abuela no iba a permitir que algo le pasara de gravedad a ella, o sea, a ella misma, sabía que iba a tratar de reprimirlo y que iba a contener, se iba a contener ella misma en el actuar. Entonces, le dan la contra todo y el señor le dice pues a mi mamá, realmente si tú venías una semana después, créeme que yo ya no te salvaba. O sea, ya está, tú has venido padeciendo como que con esto cerca de un mes, tú venías una semana después, hija, y ya tú venías acá a morir. Sí. Y o sea, son varios hechos. Esa fue la primera vez como que descubrimos que directamente era mi abuela, porque mi mamá se percata, porque ella tampoco era muy creyente de eso. Como les digo, mi mamá siempre ha sido una persona muy religiosa. Nosotros nos hemos criado en colegios religiosos y nunca hemos tenido como esta mentalidad de creer que haya gente que te pueda dañar tanto o que tenga esa como maldad. esa mentalidad. Claro. Entonces, mi mamá le dice, pues, pero ¿cómo yo sé que lo que tú me dices es cierto y que realmente es ella? De repente ni siquiera es ella y es otra persona. Y el señor le dice, te vas a dar cuenta, porque lo que ella ha querido hacer es como que matarte, y este tipo de matarte te ha querido reventar como que en una especie de, no sé cómo decirlo, como que ella ha querido que lo confundas como una especie de cáncer y que esto reviente así como tipo tumores, algo así. Ajá. Para que tú no te des que esto era daño. Sí. Entonces mi mamá, con esta curiosidad, mi papá siempre tenía esto de ir a ver a mi abuela, y mi mamá en una de estas accede a acompañarlo. Y cuando lo acompaña, ella llega y veía que su mamá de mi papá se negaba a salir, pues, porque había llegado con ella. Y papá como que le dice a su hermana, oye, pero yo no vengo a visitarla ya hace 2 semanas, que salga. Cuando ella sale como que bien tapada, se le olvida en una de esas colocarse bien como que la casaca, y se percata que ella tenía chupos por todo el cuello, o sea, como una especie de tumores, pero que estaban rebotando de moretones, ¿no? Tumores, se podría decir que eran tumores porque eran como bolitas. Que le salían del cuerpo. Sí. Ok, como una especie de verrugas o más grandes. No, tumores, o sea, así como bultos. Sí, ok. Como especie de... Entonces, ella se acordó de lo que le dijo el otro señor, de que esto le iba a rebotar de la forma en la que ella quiso que a ella le dé, o sea, que a ella le suceda. Y mi papá le pregunta, pues obviamente, oye mamá, ¿y qué pasó? ¿Por qué te está saliendo eso? ¿Qué es lo que tienes? Y ella, haciéndose como que la víctima, le dice, no sé, es que ¿cómo se llama? Parece que ha sido de la noche a la mañana, no sé qué me está pasando, todo. Después de eso, mi mamá se entera que ella se había ido a tratar, supuestamente con alguna otra bruja, yo qué sé, algo así, porque ella se entera por una prima de mi papá, que le comenta que había escuchado que mi abuela se estaba tratando con una curandera o una bruja, porque no le sanaban los bultos, pero que era por lo que ella había hecho se le había retornado. Sí. Mira nada más. Todo esto, como digo, está como que relacionado y tiene cierta lógica que la otra señora como que señale a mi abuela la responsable, no de querer como que prolongar esa enfermedad de mi hermano, pero sí fue la que la inició. Ajá. Bueno, entonces aquí hay un punto. Si tú le das ese crédito a la señora que a distancia les hizo ese diagnóstico, entonces significaría, mi querida amiga, que pues fue acertado su dicho, ¿no? O sea, no es charlatana. Puede ser un poco
digamos que abusiva en la forma de cobrar, pero si tú le das ese crédito de que sí en realidad era como ella lo dijo, entonces a lo mejor era abusiva en cuanto a sus cobros, pero sí fue acertada, ¿no? Eso sí, abusiva creo que más o menos, pero dice, ella nos explicó que el precio supuestamente era 20,000 o un poquito más, incluso porque dice que ella no trabaja sola, o sea, que ella trabaja como que con un grupo, Uh-huh. y este grupo le rinden como que devoción a la Santa Muerte y que ellos tienen que estar en vela durante 2 días, Ajá. uno relevando algo así, para Ah. que puedan combatir supuestamente este mal, porque supuestamente, o sea, la persona que los contacta a ella es porque ya se está debatiendo como que entre la vida y la muerte, por así decirlo. Entonces ellos están trabajando como que en ese limbo. Porque además hay que aclarar que si les decían 20,000 soles peruanos, estaríamos hablando como de 80,000, 90,000 pesos mexicanos. Ajá. Sí. O sea, sí, aquí en México es un dineral. Bueno, también allá, ¿no? Me imagino, pues, si desistieron de utilizar sus servicios, se me hace algo muy exagerado, honestamente, para una persona que tiene un supuesto don de sanar, es un robo. Qué bueno que desistieron de hacer uso de los servicios. Ahora, déjame decirte, seguramente ya nos has escuchado otras veces, mi querida Nicole, que cuando alguien hace una brujería, lo quieran o no, eso se les regresa. Es decir, como la abuelita. no necesitas ponerte de acuerdo con el sanador, no necesitas decirle regrésaselo o no se lo regreses, no. Aunque el sanador dijera no se lo voy a regresar, se le va a regresar de cualquier manera. O sea, es una ley, es un efecto boomerang. Lanzan el maleficio y se les regresa, y muchas veces se regresa triplicado, es decir, 3 veces más enérgico del mal que ellos mandaron. Entonces, por ahí tu mami o tú no deberían de sentirse mal de que le pudiera ocurrir algo a esa persona, ya que es inevitable. Oye, ¿y qué le pasó a la abuelita entonces? Ajá. ¿Qué pasó con la abuelita? Bueno, en realidad no, nosotros como no intercedimos a aceptar el trato de esta señora, Uh-huh. de la mexicana, en realidad no accedimos no por el precio, sino no accedimos porque teníamos esta duda de que si supuestamente ellos se trabajaban con una especie de limbo, de repente estábamos entregando la alma de mi hermano a algo desconocido y o sea, y no iba a ser él o iba a cambiar. Bueno, no quisimos en sí, no accedimos por no exponerlo, porque Sí. él aún es niño. Sí. Entonces no queríamos como que él esté expuesto a este tipo de situaciones o de ver o de ser acechado, yo qué sé, por algún espíritu o algo, y no accedimos a eso, porque en su momento lo pensamos y dijimos como que ya, bueno, si se trata de pagar, lo pagamos. Uh-huh. Pero si la señora también es como que charlatana y resulta que pagamos este dinero en vano cuando se puede utilizar para el tratamiento original. Claro, un tratamiento médico, ¿no? Posiblemente. Claro. Pregunta, mi Entonces, querida amiga, ¿por qué no recurrieron a al señor que le ayudó originalmente a tu mami? Bueno, en realidad también se nos fue, creo, ahorita que me hace recordar. Es que ya después de la pandemia, este señor ayudó a mi mamá hace muchos años. Entonces actualmente no sabemos si aún está vivo, por así decirlo. Oh, ok. Sí, te entiendo. Y tomado como que el tiempo de ir a buscarlo. En su momento como la amiga de mi mamá le dio esta solución más rápida, por así decirlo, nosotros accedimos a ver para ver qué pasaba, pues cuál era su diagnóstico de ellos. Uh-huh. Sí, mi amiga. Oye, ¿y esto cuánto tiempo tiene que ocurrió o está sucediendo en este momento? El diagnóstico de mi hermano en realidad sucedió hace cuestión ya como que 4 meses, Uh-huh. 5 meses. Es muy reciente.
Claro, muy reciente, y supuestamente su enfermedad se había desarrollado un mes antes. O sea, lo más extraño de por sí de esto es lo que dice el otro especialista, que él había visto casos iguales con la misma enfermedad, con el mismo diagnóstico, pero nunca había visto algo tan raro, que es que sus vistas parecen que hubieran sido rasgadas, cortadas, y que cosidas. Ok, ajá. O sea, tiene como una especie de cicatrices, ¿no? Sí, tiene cicatrices, cosa que a él le parece muy raro, porque en su larga experiencia que tiene el doctor, él nos dijo que nunca había visto algo así y que por eso le parecía demasiado raro. Oye, ¿y tu papá qué opina de todo esto? Realmente mi papá siempre ha sabido que nosotros no tenemos como que una buena relación con su mamá, porque mi papá llegó a comprender con el tiempo que su hogar, o sea, su núcleo, y que su familia directamente, una vez que él sale de su hogar materno o de su hogar paterno, así de su hogar de él, éramos nosotros, o sea, que su familia venimos ya a ser nosotros directamente, su esposa y sus hijos. Sí. Entonces, con esta mentalidad, como que él ya sabiendo y siendo consciente de que nosotros no nos llevamos con nuestra abuela, tampoco tenemos un trato como que indiferente, sino es como que un trato simplemente respetuoso, como que, ¿qué tal, abuela? Una visita una vez al año o a veces, de vez en cuando, pero no un trato frecuente. Y tampoco nos exige mi papá frecuente. Él sabe que su mamá ha tenido errores y todo, pero después que se enteró del diagnóstico de mi hermano, es como que tomó un poco más de distancia, no trata de exponerlo, ni tampoco la puso sobre aviso, porque algo que nos dijo la señora, la mexicana, y es que estas situaciones preferiblemente no exponer sobre aviso a la otra persona. Sí, no se platican. Claro. Digo, no se platican con personas cercanas, ¿no? Nosotros agradecemos que lo comentes aquí con nosotros, pero es muy distinto a irlo a platicar con, por ejemplo, si tu papá lo hubiera comentado con tu abuelita, a lo mejor ella, si en verdad está haciendo el daño, pues como que retoma otra vez la ofensiva, ¿no? Y le dice a la persona que le ayuda, oye, ya se están defendiendo, o ya están yendo a ver a un brujo, y entonces eso se convierte en una verdadera guerra. Claro, sí, por eso él respetó esa decisión de no decir qué pasaba y que esto simplemente se quedaba internamente en el núcleo familiar, que de aquí no salía, y que de aquí obviamente nosotros íbamos a verlo cómo manejar el tratamiento y todo, pero que esto no iba a ser de conocimiento de nadie. Ajá. Hicieron bien y todavía es bueno y es pertinente que así continúen, inclusive cuando tengan sus visitas médicas o cuando vayan a ver a alguna otra persona que les ayude, pues tampoco les avisen, tampoco digan, hay que guardarlo con mucho sigilo. Pregúntame, querida amiga, ¿ustedes tienen alguna creencia religiosa? Nosotros somos católicos, pero no apegados como que a una virgen o a una especie de santo, algo así. O sea, simplemente católicos con la creencia de que actúa bien, trata a los demás como te gustaría que te traten, sé buena persona, no dañes a nadie, que todo regresa, y o sea, las como que las costumbres básicas, pues. Sí, bueno, te hago la pregunta porque es obligatorio, ¿no? Ya que recurrieron a un brujo, ¿no pensaron, no intentaron ir con un sacerdote para ver qué les decía? Lo hicimos en realidad, pero Okay. no había mayor respuesta. O sea, ¿no les creyó o qué dijo? No, simplemente es como que basarnos en la aceptación, cosa que sí lo hacemos, o sea, aceptamos el diagnóstico, pero somos humanos, pues, y a veces queremos descubrir qué es lo que pasó detrás de. Ok, amiga. ¿Y tu hermanito cómo ha seguido? ¿Sigue perdiendo la vista ya cada vez más? Le hicieron una intervención y se logró detener un poco en una vista, pero obviamente ya está en un proceso ya de trasplante ya. ¿De ambas córneas?
Sí. Ok, o sea que ya casi no ve nada, ¿no? Claro, casi no ve nada, pero, o sea, sí logra visualizar con una vista. Una vista la tiene como que al 40% activa, la otra vista de por sí ya está como que perdida, pero funciona un 20%, por así decirlo. Y visualizar así su vida normal. O sea, ahorita estamos esperando que culmine como que el año escolar, algo así, para ya planear el proceso de operación. Ok, amiga. Pues ojalá que pronto encuentren pues la opción que necesitan, ¿verdad? Son cuestiones muy complicadas para nosotros, son palabras mayores, amiga. Y precisamente cuando las cosas se ponen difíciles para el hombre, ahí es cuando Dios actúa. Para él no hay imposibles. Y todo también depende de la fe que ustedes tengan, ¿verdad? Y que ustedes continúen con sus tratamientos médicos, clínicos. Y por supuesto, mi amiga, que es una experiencia muy dura, muy difícil. Y así lo entiendo, que lo han estado sufriendo, porque pues ya me imagino la angustia de tus papás. Sí, eso sí. Y tuya también, ¿no? Pues es tu hermanito. ¿Solamente son ustedes dos? No, tenemos otros 2 hermanos. Ah, ok. Como quiera que sea, mi amiga, es muy doloroso. Y más doloroso que la familia, la misma abuelita en caso, ¿no? De que ella sea la culpable de todo esto, pues haya actuado por envidia, por no saber diferenciar, ¿no? Lo que significa tu mamá en la vida de su hijo, ¿no? Sí, eso sí, es que mi abuela siempre ha tenido una mentalidad muy ambiciosa y muy avariciosa. O sea, ella quisiera tener las ganancias que tiene tu papá, las quisiera para ella, ¿no? Más bien es su mamá. Claro, sí. Wow, pues es muy difícil, mi amiga. Pero, pues, solemos decir que hay un Dios y a él no se le escapa nada, mi querida Nicole. Entonces, vamos a confiar en que pronto van a encontrar una solución y que todo va a caer por su propio peso. Sí, eso esperamos, o sea, que con el tiempo de Dios vea cómo actúa, cómo se los regresa, pero que ya obviamente nosotros, que evite que nos topemos con esa familia, con esa gente. Sí, claro. Y fíjate que también yo sí quisiera dejar en claro que hicieron muy bien en no pagar esa cantidad que les pedían, porque hubiese sido un error. No porque yo dude de que alguien pueda hacer un trabajo de ese tipo, pero honestamente, bueno, ya desde que te dice, a ver, vamos a hacer una videollamada, quiere decir que su intuición no es tan buena o su capacidad no es tan buena, ya que pues sabemos de personas que se dedican a ello y que supuestamente pueden hacer una detección a nivel astral, es decir, sin necesidad de videos ni de nada, puede darte su punto de vista, ¿no? En cuanto a que si puedes existir ahí una energía, un acoso, un asedio, algo del índole paranormal. Entonces, simplemente con algunos datos, se supone que esta gente tiene la capacidad de hacer un viaje en astral o en astral hacer una especie de detección. Y no necesitas ni de videollamadas, no necesitas ni de que apaguen la luz y que la prendan y shalala, shalala. O sea, todo eso que tú comentas. Sí, eso sí, también, pero hay cosas que aún me parecen algo extrañas porque ella habló como que de ciertos animales, o sea, ciertas sombras que supuestamente llevan y traen información, algo así. Y no me queda muy claro, o sea, cuál es el oficio, por qué, o el porqué de ponerlas acá en mi casa o algo, porque incluso yo solamente llegué a ver las sombras que ella dijo que estaban en el cuarto supuestamente de mi hermano. Pero hubo una vez en la que yo estaba en mi cocina y justamente estaba con una tía mía. Sí. Y mi papá estaba como que cortando el jardín del patio y mi mamá sale a llevarle su desayuno. Entonces
en ese lapso en que ella sale, pasa por la sala y deja como que esa puerta abierta y abre la otra reja que da como que con la calle. Y en ese lapso, yo que ya estaba por salir de la cocina, me percato que supuestamente había entrado un perro como que chato. Entonces, ha entrado un perro, y mi tía también le dice, sí, ha entrado el perro, bótenlo, ¿el perro de quién será? Cuando hemos salido de la cocina no había ni un perro, ni tenía el perro para dónde irse, porque a la cocina, al costado de la cocina hay un pasadizo que tiene otra puerta. Entonces esa puerta estaba totalmente cerrada y no había ni un perro ahí, ni para decir que el perro ha retornado y ha salido por la sala directo a la calle. Fue como que mi tía vio también la sombra y me dijo, pero yo estoy segura que yo he visto pasar un perro. Yo también le digo, yo también. Y le digo, mamá, ¿tú no has visto pasar el perro por tu costado? Y mi mamá me dice, no, ni siquiera me he percatado, no sé de qué perro me hablas. Entonces es como que nosotros hemos visto la sombra del perro así correr. Algo raro, ¿no? Rarísimo. Porque sí pueden ser esas energías negativas que están en tu casa y están ahí alojadas. Es posible que tu casa tenga mucha contaminación a nivel astral, ¿verdad? En ese caso, ¿qué se podría hacer? Pues es que es lo mismo, mi amiga. Necesitan hacer una especie de liberación del lugar. Ustedes por su parte hacer mucha oración y desde luego tratar de cambiar el ambiente. Si es necesario, inclusive poner alabanzas, poner este tipo de música alegre, nada que invite a la depresión, nada que invite a la violencia, porque son emociones negativas, porque eso al contrario, eso lo va incrementando, ¿no? Lo va haciendo más grande cada vez. Entonces aquí lo importante es tratar de romper el mecanismo que ya pudiera existir ahí en casa, no pelear, no discutir, sino que todo lo contrario, como tratar de a través de nuestra conducta cambiar la atmósfera en el entorno. Entiendo, sí. Porque fíjate que pues sabemos que estas entidades o seres lo que buscan es el caos, o sea, que haya discordia en la familia. Y dándole un poquito el beneficio de la duda a tu abuela, a lo mejor no, ella no es, a lo mejor ustedes se han hecho la idea y cada vez que piensan que es ella, pues agarran como cierto resentimiento, hay molestia, hay conflicto, hay fricción, y eso genera todavía más pues que estas energías se arraiguen. Es como cuando una rata se mete a una casa. Una rata es un ser pestilente para muchas personas, es algo horrendo y no las pueden ni ver, ¿no? Les dan asco, causan horror. Pero una rata cuando se mete en una casa, lo primero que busca es acondicionar el entorno, es decir, van haciendo como una especie de madriguera, ¿no? Y luego empieza a oler muy feo, muchas cosas que a nosotros nos desagradan, pero a estos seres les agradan muchísimo. Entonces lo primero sería tratar de tener un control sobre nuestras emociones, sobre nuestra conducta, para que esto no arraigue, sino que al contrario se sientan incómodos y se vayan. Es lo que solemos. Dime. De darle el beneficio de la duda, ahorita que hago memoria, no se le puede dar tanto el beneficio de la duda porque hay cosas que apuntan y se indican más que ella ha podido ser, porque justamente después de estos hechos como que mi papá no comentó nada de la situación de mi hermano, pero se dieron ciertas cosas que sus primas a veces la llamaban y estaban reunidas en su mamá. Y él se acercaba, obviamente él solo, porque sabía que nosotros, como estábamos con todas esas cosas en la cabeza, no queríamos ir. Y cuando él iba, mi abuela realmente siempre es de preguntar por sus otros nietos, pero nunca por nosotros. O sea, a nosotros es como que no le pregunta nada a mi papá, ni de cómo está su esposa, ni cómo están tus hijos, nada. O sea, siempre es como que, ¿cómo estás él? ¿Y sigues trabajando? ¿En qué estás ahorita? O sea, siempre es como que buscando información. Sí. Pero ya en las
últimas veces que mi papá se ha acercado, es como que la pregunta frecuente es: ¿y cómo están tus hijos? ¿Están bien de salud? Y siempre se agarra de eso. Entonces mi papá como que ya varias veces se lo comentó a mi mamá y le dijo: eso me parece como que algo raro, porque fulana nunca es de decirme cómo están tus hijos. O sea, realmente nunca me he preguntado por ellos, a pesar que es mi mamá. Ajá. Sí, pues lo mejor es mantener distancia, ¿eh? Sí, amiga, bueno, pues son realidades que suceden en todo momento y a todos nos puede ocurrir. De hecho, hay muchos testimonios que inclusive la misma mamá le genera daños, no solo a la familia del hijo, sino al propio hijo. Entonces, hay muchas cosas en esta vida que nos tocó vivir y por supuesto, mi querida amiga, deseamos lo mejor para ti, para tu familia. Si tú quieres compartir el nombre y el primer apellido de tu hermano para que lo integremos en la lista de oración y que los escuderos también lo integren en sus oraciones, solamente el nombre y el primer apellido, si tú quieres, tampoco... ¿Me los podría enviar por mensaje? Sí, claro. Sí, claro, sí, mándalo por mensaje y lo compartimos aquí con nuestros amigos. Ya, gracias, Tina, gracias, Nacho. No, de que al Gracias, contrario, todo nos bien. gustaría mucho que permanecieses en contacto con nosotros para que nos vayas diciendo qué va ocurriendo. Sí, me mantendré en contacto, gracias. Ahí les paso por privado el nombre de mi hermano. Ok, Sí, claro. amiga, que tengas buena noche. El fantasma errante.